Esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Y dice así: Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. Si alguien necesita saber que puede ser perdonado, puede ser salvo, puede ser rescatado del castigo, de la condenación, Señor, que hoy sea el día, que el Espíritu de Dios toque su corazón para que venga a Cristo con toda confianza, con toda confianza, sí, Señor, de que en Cristo hay perdón y hay salvación, porque Él nos ha justificado. Él ha logrado que seamos justificados delante de ti, Padre Santo. Y a mis hermanos de la iglesia y otras iglesias, que también nos bendiga, Señor, para seguir proclamando esta gran verdad, que Cristo salva a todo pecador. Ayúdanos, bendícenos, ayuda a mis hermanos, hermanas en sus diferentes peticiones y necesidades que cada uno tiene, por las cuales estamos intercediendo los unos por los otros. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Esta mañana vamos a mirar el tema, los resultados de la justificación. Los resultados. Todos sabemos que la palabra resultado quiere decir como fruto, efecto o cosa que resulta de cierta acción, de cierto proceso, de cierta operación o suceso, ¿verdad? El efecto, la cosa que resulta de cierta acción. Y la justificación ha producido impacto a la izquierda, a la derecha, al frente y por detrás en el reino espiritual. La justificación que Cristo Jesús ha logrado por nosotros ha producido grandes resultados, grandes efectos. Aquí tenemos mencionados dos, pero vamos a mirar en otro pasaje más adelante un tercer efecto, fruto o resultado de la justificación. La justificación es el acto y efecto de justificar, de declarar a un acusado por un crimen que es justo. Ser justificado o ser justo es la misma cosa. Ambas palabras son sinónimos. Eso es primero, ¿verdad? Segundo, la justificación es un término legal que tiene que ver con Dios como juez. Hebreos capítulo 4, verso 13, dice que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, tenemos a nuestro juez, a supremo, a nuestro Dios,
quien Él determina cuál es la sentencia, ¿verdad? ¿Cuál es el dictamen? La justificación, pues, es la sentencia, es el dictamen de nuestro supremo juez. Tercero, la palabra justificación involucra nuestro estado legal de todos nosotros los hombres, de todos nosotros los hombres. ¿Cuál es nuestro estado legal ante la ley de Dios y ante nuestro Dios? En el Salmo 130, versos 3 y 4, nos dice algo al respecto. Salmo 130, versos 3 y 4. Dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Así pues que miramos que lo primero es el acto y efecto de justificar, lo que significa la palabra justificación. Segundo, que la justificación es un término legal que tiene que ver con Dios como nuestro juez. Y tercero, que involucra nuestro estado legal ante la ley y ante Dios. Y dice aquí el texto que leímos ahorita, el Salmo 130, si Él solamente se concentrara en nosotros, nuestra condición pecaminosa, ¿quién de nosotros podría ser liberado? ¿Quién de nosotros podría ser declarado inocente? Pero dice el siguiente versículo: pero tú eres un Dios perdonador. En ti hay perdón para que seas reverenciado. La enemistad entre Dios y los hombres, la guerra que ha habido entre los dos, se ha terminado. Cuando dice en nuestro verso 4 otra vez que en ti hay perdón, en ti hay justificación. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice acá en nuestro texto que acabamos de leer ahorita en Romanos capítulo 5, versos 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, qué maravilloso este término, esta declaración de Dios que nos declare a nosotros que somos pecadores, que ya no somos pecadores culpables, ya no vamos a recibir el castigo de Él por nuestros pecados, pero que ahora somos justos, somos justificados, somos inocentes delante de Él. Por supuesto que la base y la causa de esta justificación es la perfecta obediencia de Jesucristo y su sufrimiento por su muerte en la cruz. Cuando dice nuestro texto, ¿verdad?, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz para con Dios es porque tanto el pecador ha estado en enemistad con Dios, como Dios también contra el pecador. Algunas personas a veces dicen, no, pues yo tengo respeto a Dios, leo la Biblia, voy a la iglesia, trato de portarme bien, no estoy con sentimientos adversos hacia Dios, hasta le tengo temor a Dios, tengo temor a la eternidad. Todo eso está muy bueno, pero si usted tiene buenos sentimientos hacia Dios y buena actitud hacia Dios, si usted todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, Dios está en guerra contra usted. El Salmo número 7, en el verso 11, eso es lo que dice, y hay otros muchos pasajes también. Dice en el libro de los Salmos, el número 7, versos 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío
todos los días. ¿Qué le parece? Dios está airado, sí, contra usted si aún no es justificado, si aún no está salvo, si aún no está perdonado, basado en el sacrificio vicario de Cristo Jesús. Dios está airado con usted. Pero como acabamos de decir, vea qué maravilloso, vea qué lindo que es. El primer efecto de la justificación, ¿verdad? Que Él nos declare justos, inocentes, como que si nunca hemos pecado. ¿Basado en qué? No basado en su religión, no basado en sus valores morales, no basado en su actitud, en su buen comportamiento, pero basado en la perfecta obediencia de Jesucristo y su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Así pues que el efecto primero que tenemos de la justificación es siendo pecadores, ser declarados inocentes, ser declarados justos, basado en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos lo que se llama el pecado original. No necesitamos mentir o robar o maldecir o cometer asesinato. No necesitamos hacer esas cosas para ser acusados por Dios como pecadores. Ya somos pecadores, aún antes de hacer esas cosas. Muy bien, pero dice la palabra de Dios que por eso está Él airado contra nosotros los pecadores. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, por medio de su vida perfecta, santa, pura, que Él vivió, y por su muerte en la cruz, Él, por ser nuestro sustituto, por ser el que vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en base a esa fe en Él, como dice en nuestro texto, Romanos 5:1, porque somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el pasaje que leímos, dice también en Romanos capítulo 5, además del verso 1 que leímos también más adelante, dice en el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, que es el castigo por el pecado, que es ser echado en el infierno de fuego y azufre. Dice la palabra de Dios que ya seremos salvos de eso, porque estamos justificados en Cristo Jesús. Y dice además, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice en el texto, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y dice en el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ve como antes había enemistad, había alienamiento entre Dios y el hombre, no había comunión entre el Dios santo, puro, juntamente con el pecador. Entonces Cristo vino a solucionar ese problema y ahora estamos reconciliados. La guerra se ha terminado. La enemistad de Dios contra nosotros ha sido anulada. Cristo la anuló. La palabra reconciliación quiere decir reconquista de la amistad. Quiere decir es el acto y efecto de restituir las relaciones quebrantadas entre dos personas o más.
En la palabra griega es katalaye, y que quiere decir cambiar por completo. Cambiar por completo. Qué lindo que es. Es la eliminación de un profundo desacuerdo. Es cambiar por completo. Es la operación completa, cambiada entre las relaciones entre Dios y el hombre pecador. Basado este cambio en la satisfacción que Cristo logró con su vida y con su muerte en la cruz a favor del pecador. Qué lindo que es, ¿verdad? La reconciliación, por lo general, demanda, por supuesto, la humillación, el reconocimiento de la falta, la confesión, y a veces hasta una recompensa, ¿verdad? Para traerla a la parte que ha sido ofendida, y es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él se declaró maldito. Él se declaró pecador, Él se declaró culpable, Él se declaró el hombre que tenía toda su responsabilidad delante de Dios para que fuera perdonado y salvo. En la palabra de Dios dice aquí mismo en Romanos capítulo 5, versos 10 y 11, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos de la ira. Ve lo que estamos diciendo, pues, que este cambio total, operado entre las relaciones entre Dios y el hombre, ha sido puesto a un lado. Ya no está en vigencia, porque el Señor Jesucristo canceló la deuda. Él siendo nosotros los culpables y Él siendo el inocente, Él se hizo el culpable y nos dejó a nosotros inocentes. Bueno, esto es precioso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que mi Señor Jesucristo me ha llamado tanto y a usted también para que hiciera tal cosa? Y eso es el Evangelio. Esa es la dulzura del mensaje de justificación y de reconciliación que Cristo ha logrado a favor nuestro. La palabra de Dios dice sí en 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 10, 1 de Juan, eso está antes de el Apocalipsis, después de eso sigue segunda, tercera Juan, y después Judas, y después Apocalipsis, pero dice en el capítulo 4 de Primera de Juan, el versículo 10, lo siguiente. Vea qué bonito, qué potente, qué precioso, qué poderoso es este texto. En esto consiste el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Y la palabra propiciación es muy rica en significado también, que quiere decir el pago exacto, necesario para cancelar una cuenta, una deuda. Y nosotros estábamos en deuda con Dios, pero Cristo Jesús es el pago a Dios. Es la ofrenda que quita todo el pecado suyo y mío, y Dios queda completamente satisfecho. Gloria al Señor. Amén. Además de ser justificados, ser perdonados, ser declarados justos por nuestro Dios, por medio de la obra de Cristo Jesús, y esto es por la fe, además de que ya estamos en enemistad con Dios, pero Cristo ha logrado que estemos reconciliados y que ahora seamos amigos. Él me ama, yo lo amo, estamos de acuerdo, estamos unidos por medio de la fe
por lo que Cristo Jesús sí ha hecho por nosotros. Dice también en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 21, hablando de la reconciliación que el Señor Jesucristo logró por nosotros, dice en este texto que acabamos de citar, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, y estar en Cristo quiere decir unido a Él, apegado a Él, identificado con Él. Esto es por medio de la fe. Ya hay una íntima relación entre usted que está justificado, que está reconciliado con Dios, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Ahora ya hay una unión entre usted y Cristo Jesús. Amén. De modo que si alguno ya tiene esta experiencia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el amor de Cristo, la gracia del Padre, le ha hecho a usted ya nacer de nuevo. Usted ahora se ha hecho a un lado su religión también, no importa lo que usted haya creído, sus tradiciones que no le han sido de ningún valor, de ninguna utilidad, de ningún beneficio, pero ahora es su fe en Cristo Jesús le ha hecho nacer de nuevo y usted es hijo de Dios. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Todos nuestra vida pecaminosa, todas nuestras cosas incorrectas que hicimos, deshonestidades, falta de integridad, etcétera, etcétera, todo ha sido perdonado, limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y nuevo es el hecho de que usted comience ahora con una nueva vida, con un nuevo horizonte. Comienza usted ahora como hijo de Dios a marchar en este mundo, a vivir sus días con gozo, con gratitud a Dios por ser perdonado, por ser justificado, por ser reconciliado por la obra de Cristo Jesús. Y debido a eso, el otro beneficio, el otro fruto, el otro efecto que trae la justificación, además de ser perdonados, limpiados y salvados y ser reconciliados, también tenemos el privilegio de la proclamación del Evangelio, la proclamación de esta justificación, de esta reconciliación entre Dios y el pecador. Mira lo que dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Esta palabra reconciliación o esta palabra de proclamación es la comisión que el Señor nos ha dado. Ya después de que somos perdonados, tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, lo reconocemos, lo aceptamos, lo abrazamos, nos unimos, identificamos con Él y Él con nosotros, ya somos uno en Cristo Jesús. Ahora tenemos estas buenas nuevas. Estamos comisionados para proclamar este evangelio. La palabra dice acá que somos embajadores. La iglesia de Cristo Jesús, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Él dejó aquí en esta tierra, investida con poder
divino para predicar el evangelio, bautizar a los discípulos, fundar otras iglesias, organizar pastores, enviar misioneros al resto del mundo, enseñar la palabra de Dios por medio de seminarios, institutos, etc. Eso es lo que la iglesia es. Es una embajada compuesta de personas diplomáticas del más alto nivel. Él es el representante oficial de un estado ante otro. Y nosotros es lo que estamos haciendo, representando el cielo aquí en la tierra. Las leyes de nuestro Dios, proclamándolas aquí en la tierra. Amén. Una persona, este diplomático o un embajador, es una persona reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de un determinado país o nación. ¿Qué le parece? ¿Qué privilegio más grande? Dice el apóstol Pablo acá, dice que somos embajadores de Cristo, que Él nos ha comisionado para el ministerio de la reconciliación y para que le digamos a los demás, reconciliaos con Dios. Ya la guerra se ha terminado, ya Dios ha enviado a su Hijo Cristo Jesús. Él se ha vivido una vida perfecta, una vida pura. Él ha muerto en la cruz del Calvario para limpiar y cancelar la deuda de sus pecados. Reconcíliese con Dios. Qué lindo es este mensaje. Es por medio de la gracia de Dios, es por el amor de Cristo Jesús y es estrictamente por la fe en Él. Amén. La iglesia sí del Señor Jesucristo es esta embajada del cielo aquí en la tierra, proclamando el mensaje de justificación divina para todo pecador. ¿Ya conoce usted a Cristo como su Salvador personal? ¿Puede decir usted que ya por medio de la fe usted está justificado, está declarado justo, declarado inocente, porque por la fe usted ha recibido la justicia de Cristo que Él le ha dado a usted? Él vino para morir por nuestros pecados, para pagar la cuenta, cancelar la deuda y para que Dios nos declare inocentes y reconciliados con Dios. Ya usted ha experimentado eso. Mis hermanos en Cristo, que hemos experimentado esto y que Dios nos ha juntado para que seamos esta embajada, esta iglesia del Señor Jesucristo, sabemos que es un grande privilegio y una grande responsabilidad. Amén. Y nos da gozo y mucha alegría. Amén. Saber que somos tan honrados por nuestro Dios. No merecemos estas cosas, pero Él no solamente nos ha salvado, no solamente nos ha protegido, no solamente nos protege y nos preserva hoy, mañana y siempre como sus hijos y por toda la eternidad, pero nos da también el privilegio de honrarle, de servirle en el ministerio. Y cuando Él venga, Él nos va a recompensar por todo aquello que hayamos hecho a favor de su obra. Dios me los bendiga, mis hermanos. Si usted necesita a Cristo como Salvador personal, esta tarde, este mismo momento, deje lo que tenga que estar haciendo ahí, cierre sus ojos, haga una oración. La palabra de Dios dice en Romanos 10:13 que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Invóquelo, reconociendo que Él es la única fuente, el único camino, el único medio que Dios le ofrece a usted para que sea justificado, para que sea reconciliado y después también para que sea bautizado y se una a una iglesia nueva testamentaria y que sirva al Señor. Amén. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.